Video 8, el sello del Espíritu Santo. Número 1. El creyente ha recibido al Espíritu Santo y con él ha sido sellado. Efesios 1:13 y 4:30. Hay tres pasajes que enseñan que el creyente ha sido sellado en o con el Espíritu Santo. Los pasajes son 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 4:30. El vocablo griego sello es el vocablo espraragis. En las costumbres de Oriente, el sello significaba que un comerciante que no siempre había o sabía escribir ni firmar, solía llevar un sello grabado con un dibujo propio que utilizaba para estampar un documento. Con ello se identificaba personalmente y comprometía su nombre. También los envíos de mercadería se sellaban. Si el fruto era sellado, todo estaba en orden. El sello era la última cosa que se hacía antes de despachar la mercancía. El sellado de las bolsas garantizaba toda la cantidad contenida. El sello, además, autentificaba un acuerdo o un negocio. El apóstol Pablo utiliza este concepto para indicar una de las operaciones más importantes que el Espíritu Santo cumple con aquellos que, arrepentidos y regenerados, vienen a Cristo. Dios los acepta y coloca sobre ellos el sello del Espíritu. El Espíritu Santo es el sello que garantiza un hecho de Dios. Garantiza que Dios se ha posicionado de nosotros. Dios pone su sello en el creyente para declararlo perteneciente a Dios. Una traducción alternativa del texto es: y vosotros creísteis en Cristo y Dios puso su sello de propiedad sobre vosotros mediante el daros el Espíritu Santo que había prometido. Y aún con otro, con el propósito de mostrar a ustedes que ustedes le pertenecen a Él, Dios los ha marcado dándoles el Santo Espíritu que había prometido. Dios te sella. Para ejemplificar esto, podemos decirlo de la siguiente manera. Dios dice a través del Espíritu Santo en el sello: Eduardo es posesión de Dios y me ha dado el sello de la aprobación y la garantía de su voluntad. En el versículo 13 aparecen pues dos obras fundamentales de Dios en el creyente: el sello y la redención. El sello aparece al comienzo de la carrera del cristiano, porque esto es hecho en el momento mismo en que el pecador confía en Cristo para ser salvo. Dios el Padre sella al creyente con miras al día de la redención. Este sello
es colocado en el creyente para el día de la redención. Es decir, que la segunda obra que se menciona aquí, o sea, la de la redención, es el último ministerio que cumplirá con nosotros, porque se refiere en el tiempo final, cuando nuestros cuerpos físicos serán redimidos, en el sentido de que el pecado será quitado de nosotros. De esta manera, el sello es la primera obra y la redención corporal será la última. Y todo será para alabanza de la gloria de Dios. Aquí llegamos a un pensamiento consolador, que el sello ha sido colocado sobre el creyente para acompañarlo en todo el camino y para darle seguridad de que arribará al destino porque pertenece a Dios como hijo. La sabiduría de Dios debe ser alabada junto con su gracia, porque Él ha querido utilizar este concepto del mundo mercantil antiguo para que comprendamos que frente a nuestro desamparo y nuestra indignidad, Dios ha querido darnos este sello. El sello es nada menos que Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, morando en nosotros y para siempre. Número 2. El sello autentica y señala. Las Escrituras declaran que el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu mismo es la sustancia o el ámbito con que se ha sellado, y que Dios, el Padre, es quien lo ha hecho. Dios pone el sello para autenticar al creyente y para señalarlo. El sello es simultáneo con la conversión. Ocurre al momento de la conversión. La idea de sellar incluye, por tanto, varias nociones. Número 1. El sello lleva el concepto de propiedad. En 2 Corintios 1:22, el sello del Espíritu se refiere a que Dios ha hecho de los creyentes su posesión inviolable. Número 2. El sello de seguridad. El creyente recibe en la Escritura el testimonio de que es posesión de Dios. Es la autoridad de la palabra que le da seguridad al alma. Y aquí tengo que hacer forzosamente otro paréntesis. Siempre he negado y rechazado la perversa doctrina maliciosa, satánica, ignorante, de que un genuino y verdadero cristiano, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, pueda ser poseída por demonios. Existe ahora la blasfemia de pastores impíos y profanos que dicen que un cristiano verdadero puede tener a la vez demonios y que necesitan ser liberados una y otra vez para dejar totalmente libre al creyente. Esto es una verdadera blasfemia, una verdadera herejía. Es contradecir la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre, y por ende la voluntad de las Escrituras. La Biblia nunca afirma tal locura. La Biblia es clara y dice que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Por tanto, si un cristiano tiene el sello
de la propiedad divina, es imposible categóricamente que en el corazón, en el espíritu del creyente, more el Espíritu de Dios y al mismo tiempo el mismo Satanás o cualquier demonio. Esto es imposible, porque cuando el creyente ha sido sellado por el poder de Dios, el mismo Espíritu de Dios habita en el creyente hasta el día de la redención, hasta el día de la muerte. Por eso es importante estudiar a la luz de la Escritura los conceptos, los vocablos que la Escritura nos da en la revelación para entender cabalmente la función y ministerio del Espíritu Santo y no creer tanta blasfemia que hoy se predica. Repito, es imposible que un cristiano sellado con el Espíritu de Dios tenga a la vez demonios, como ya lo expliqué. Número 3, el concepto de destino, porque este sello se otorga para el día de la redención. Efesios 4:30. El sello otorga al creyente la certidumbre, la seguridad de que el Espíritu Santo ha comenzado una obra en él y que nada podrá impedir que esta obra alcance su culminación en el glorioso día de la redención final. Lo que está sellado y lo que está sellado por Dios está seguro. Es Dios el que ha prometido que ha de guardar al creyente hasta el día de la redención. Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros con carácter permanente. Por eso yo siempre digo, sin la menor duda, que yo sí llegaré al cielo, sí llegaré al lado de Jesús, sí llegaré a la vida eterna, sí llegaré al lado del Padre, porque me he arrepentido, porque he abandonado, porque he creído, porque estoy justificado, porque soy glorificado y porque sé perfectamente que en mí sí está el sello del Espíritu. La doctrina de la seguridad eterna, que tampoco voy a discutir en este punto o en este video, es una evidencia más a lo que estoy explicando ahorita. Qué glorioso, qué bendición, qué paz, qué tranquilidad saber que el Espíritu Santo es el que nos llevará paulatinamente por toda la vida y aún más allá de la muerte a guiarnos a la presencia gloriosa de Cristo. Qué consuelo, qué dicha, qué gozo saber que un día veré a Jesús cara a cara, porque sé que el Espíritu Santo está obrando en mí para el día de la redención. Sé que no voy solo. Sé que una fuerza santa, divina, capacitadora va conmigo para asegurarme la llegada a la eternidad. Sé que Dios fue el que dio el sello en su Espíritu Santo. El texto en griego tiene el vocablo principal de fuiste sellado, que es precedido y calificado por dos participios, habiendo oído y habiendo creído en él. Los tres pueden ser relacionados de la siguiente manera: oísteis, creísteis, fuisteis sellados, que es las arras de vuestra herencia. Así llegaron a permanecer y pertenecer al pueblo de Dios. De modo que esto ocurrió en este orden. Número 1. Primero,
oyeron la palabra de verdad, el evangelio según Jesucristo. Efesios 1:13. Segundo, creyeron en Cristo. Tercero, entonces, debido a que este crecer y creer a la palabra predicada, fueron salvos y fueron por consiguiente sellados y garantizados, Dios puso su sello de propiedad sobre ellos. Cuán poco nos damos cuenta del altísimo honor que ya hemos recibido al pasar el Espíritu Santo por el umbral de nuestro humilde ser. Podemos decir como el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Número 3. El sello es la marca de Dios. Número 1. El sello es la presencia, la marca distintiva del Espíritu Santo, indicando propiedad. El Espíritu en la vida del creyente es la innegable marca de Dios en él y por él. Es Dios el que sella. Y el sello es la propia gloriosa persona del Espíritu de Dios. Así se indica a quien pertenece el creyente. Dios lo acepta en Cristo. Dios ha quitado el dictamen forense que tenía en contra del pecador. Ha limitado el dictamen judicial porque ha aceptado la base del sacrificio. Y la base del sacrificio, del perdón y la redención está en Cristo Jesús. Por tanto, lo ha aceptado y lo ha sellado. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Número 2. En la idea del sello predomina el concepto de asegurar algo. Dios ha querido sellarnos con su Espíritu con el propósito de dar seguridad a nuestras almas. Hay que notar aquí que se menciona el vocablo la redención. Redimir significa rescatar mediante el pago de un precio, un alto precio ha sido pagado por nuestras almas. Por eso hay que tomar este vocablo del sello con todo el rico significado que las Escrituras le asignan. Hay un dueño de nuestras almas. Este dueño tiene derecho de sellar lo que le pertenece. Número 3. Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Lo ha hecho con carácter permanente, irrevocable. Y lo ha hecho para que estemos eternamente seguros. Dios ha comenzado una obra. El sello asegura que nada podrá impedir que Dios continúe su obra de gracia hasta el día de la redención. Bendito sea su nombre. 4. Notemos que este sello se coloca sobre aquel ser que antes había sido sometido al pecado. Y que, como en el video anterior vimos y analizamos todos los beneficios que el pecador tiene al momento de venir a la redención. La Biblia enseña que antes de venir a Cristo, el hombre está vendido al pecado. Su cuerpo está marcado por el pecado. Nuestro cuerpo como pecadores, ¿qué es? Es el cuerpo del cual el pecado ha tomado posesión. Pero ahora
Este cuerpo es rescatado por Cristo como redentor. Ha sido crucificado y ha sido resucitado para nuestra justificación. Y este es el cuerpo que ahora es habitado por el poder glorioso del Espíritu Santo. El cuerpo que hasta hoy lleva la marca del pecado es el mismo que puede llevar la marca de Dios por su propio Espíritu Santo. Número 5. Podemos decir y predicar en Efesios 1:13 que se tienen dos conceptos importantes. Número 1, es un concepto terrible pensar que el hombre pecador es aquel hombre del cual el pecado ha tomado posesión. Número 2, pero es un concepto sublime saber que por la obra de Cristo, el creyente es aquel hombre del cual Dios ha tomado posesión. La libertad gloriosa de los hijos de Dios cumplidos en la redención llevado a cabo por Cristo Jesús, Señor y Salvador. Número 6. El sello asegura la protección de Dios sobre los que son suyos. Se le denomina el Espíritu Santo de la promesa. La idea de que el Espíritu de Dios sería un día derramado es una de las grandes promesas del Antiguo Testamento. Aparece en Ezequiel, en Joel, en Isaías, en Ageo, en Zacarías. Los profetas anunciaron que cuando el Mesías viniera y en virtud de su obra, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. La promesa, hecha así mediante los profetas, fue reiterada por el Hijo encarnado. El Hijo encarnado aseguró que cuando se fuera enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad. Después de la resurrección, les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, lo que ocurrió en Pentecostés, como ya lo analizamos en el video 1, video 2, video 3, video 4 y video 5. La Escritura trae, pues, esta noticia alentadora que llena de regocijo al creyente. Nosotros consideramos nuestra vida en nosotros mismos como poco valor, pero la Escritura nos enseña que existe un dueño de nuestras almas que tiene autoridad para sellar. A Dios le ha placido poner su sello de propiedad sobre nosotros. ¿Qué tenemos que decir a todo esto? Dos cosas. Número 1, que tenemos y debemos la entrega total de Dios que le da sentido a nuestra vida como cristianos. Y número 2, aquí es algo muy importante. Hemos visto los vocablos y la manera en que opera el Espíritu Santo cuando sella al creyente. Pero aquí debo ser reiterativo. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo cuando sella al creyente lo hace de una manera que el creyente no tiene ninguna experiencia. Es decir, cuando el Espíritu Santo sella al creyente, no lo manda a aullar como perro, no lo manda a revolcarse en el suelo, no lo tira de espaldas, no lo manda a hacer falsos milagros, no lo manda a hacer falsos prodigios, no lo manda a que diga cosas que contradicen la Escritura y tampoco lo manda a que haga cosas que no vienen en la Escritura.
Si tú analizas con atención la explosión carismática y pentecostal, todos mencionan un vocablo que dice, recibe la unción, recibe la unción, recibe la unción. En otro video analizaremos puntualmente lo que es realmente la unción del Espíritu Santo y que no tiene nada que ver con esta pretendida falsa unción que hoy tanto se predica y se toma de burla y de chiste. Nunca he visto en los miles de videos que he analizado, en los cientos de videos y en las iglesias que he visitado, nunca he visto a un predicador, profeta, maestro, apostolobo decir, recibe o sé lleno del sello del Espíritu Santo. Nunca he escuchado a ningún profano decir, sé lleno del sello, sé lleno del sello del Espíritu Santo, sé lleno del sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sencillamente se desconoce todo el ministerio, la obra y la función del Espíritu Santo. Porque estos farsantes no tienen la menor idea de lo que la Escritura habla en cuanto a todo el ministerio del Espíritu Santo. Esta serie de videos, lo vuelvo a repetir, será compleja, será ardua y será muy larga. La serie está pensada que comprenderá por lo menos unos 70 videos para poder analizar precisamente todas las actividades y funciones del Espíritu Santo. Y en cada video hemos ido descubriendo que el Espíritu Santo no hace demencias mentales en ningún tipo para declarar una verdad eterna y absoluta a través de la palabra. No encontramos aquí, en el sello del Espíritu Santo, ningún rastro de locura, ningún rastro de demencia, ningún rastro de experiencia, ningún rastro de manipulación, de chantaje, de farsa, de paradoja, de mito o de invento. Hemos estudiado los pasajes y hemos analizado los vocablos griegos y no encontramos nada, absolutamente nada de esta mentira y farsa del movimiento carismático y pentecostal. Paulatinamente iremos descubriendo que todo esto no es más que un mero invento de los genios malignos religiosos. Por lo pronto, debemos regocijarnos de que el Espíritu Santo está con nosotros hasta el día de la redención y de la posesión de la gloria adquirida. Y que esto solamente está basado en los méritos sacrificales de la expiación y redención de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.